Que Dios te bendiga, estamos en Cosecha nuevamente, meditando en la palabra de Dios, buscando más de Dios a través de su palabra, porque hay hermosas promesas que nos permiten tener la confianza necesaria para acercarnos y a tener esta hermosa comunión con nuestro Señor. Porque hoy hablamos de la comunión y hoy vamos a hablar de un pacto que garantiza este acceso que nosotros tenemos a Él. Vamos a tocar el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 17, donde dice, y sucedió que cuando el sol se puso y se oscureció, él vio un horno humeante y una antorcha de fuego que se paseaban por entre los animales divididos. ¿Qué está diciendo o qué parte de la historia es? Es hermosa. Es cuando Dios hace un pacto con Abraham. Cuando Dios le promete a Abraham un hijo y Abraham le dice, ¿cómo voy a saber de que esto va a suceder? Y Dios le pide 3 animales, en realidad 5, pero 3 de 3 años, le pide que los divida y él los divide. ¿Por qué hace esto y por qué entiende Abraham que esto es un pacto? Porque en esa época, en el contexto cultural, así se hacía un pacto, así se hacía un compromiso. Se utilizaba un animal, se lo partía por la mitad, se lo separaba y las personas que involucradas en el pacto caminaban entre las dos partes del animal muerto y dividido y simbolizando que iban a cumplir su parte y que si no lo cumplían estaban en riesgo de morir, porque era un pacto de sangre lo que se estaba haciendo. Entonces Abraham entendía eso, sabía, culturalmente entendían que así se celebraban los pactos en ese entonces y estaba preparado para hacer el pacto con Dios. Pero resulta que Dios hizo que Abraham tuviera un sueño, se durmiera o dormitara un poco y entre que dormitaba, logró ver eso, logró ver que no era Abraham, sino un horno humeante y una antorcha de fuego que se paseaba por entre los animales divididos. ¿Qué estaba diciendo y qué se estaba mostrando en esa escena? Era a Dios el Padre y a Dios el Hijo haciendo el pacto por Abraham. ¿Por qué no Abraham? Porque obviamente Abraham, como humano, con su naturaleza humana, no puede y no hubiera podido cumplir el pacto, no hubiera podido cumplir las condiciones del pacto. Por eso es que Jesucristo toma ese lugar. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Pues que hoy en día Jesucristo es quien hizo el pacto con el Padre por nosotros. Tenemos un pacto con Dios, o Dios hizo un pacto con nosotros a través de Jesucristo, para que nosotros tuviéramos acceso y seamos beneficiarios de tanta bendición, tanta provisión y entre ello, lo más importante, la comunión, el tener acceso al trono de la gracia. Por esa razón, hoy en día podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente, podemos entrar en la presencia de Dios, podemos hablarle, podemos orar, podemos buscar a Dios y Él se va a presentar, Él no se va a negar. ¿Por qué? Porque hay un pacto que ha hecho, no tal vez con nosotros, sino en Cristo nosotros representamos. No depende de lo que hagamos o de lo que dejemos de hacer, depende de Cristo, que Él ha hecho el pacto y Él ha sido la persona que nos ha representado. Hoy te animo a que puedas acercarte confiado, porque no depende de nosotros, depende de Cristo y Él ha cumplido todo. Que Dios te bendiga y no olvides, estamos en Cosecha.